Bueno, vamos con la parte de metabolismo de glúcidos, ¿sí? Que una vez que es lo que pasa una vez que nosotros comemos y digerimos los glúcidos y qué es lo que pasa con la glucosa y la parte de los hidratos de carbono en nuestro cuerpo para mantener la glucemia, para mantener la glucosa en sangre, para darle energía a nuestros tejidos, todas esas cosas son las vías metabólicas que van a eh, tener los glúcidos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, arrancando, las vías metabólicas que vamos a ver, que es la que participan los glúcidos y después se van a ir integrando los lípidos y las proteínas, son la glucólisis, que es básicamente la ruptura de la glucosa para formar energía, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, junto con la fosforilación oxidativa, que es lo que me va a formar el ATP, o sea, la energía que nosotros tenemos en nuestra célula, la vía de las pentosas, que es una vía alterna de la glucosa en la célula, el metabolismo del glucógeno, o sea, la formación, tanto la formación como la destrucción o ruptura del glucógeno, y la gluconeogénesis, o sea, la formación de nuevas moléculas de glucosa, que esa es una capacidad que tiene nuestro cuerpo, a partir de sustratos, o sea, de moléculas que no son glúcidos, ¿sí? Entonces nosotros a partir de moléculas que no son glúcidos, por ejemplo, el lactato, vamos a poder formar glucosa y esa glucosa va a poder ir a sangre para mantener la glucosa en sangre, ¿sí? Porque nosotros nos alimentamos de glucosa, nuestro cerebro se alimenta de glucosa, entonces nosotros si no comemos, por ejemplo, estamos en ayuno, necesitamos formar glucosa porque eso es el alimento de nuestro cerebro. Entonces nuestro cuerpo la produce y la envía a sangre. Y a partir de ahí es que tenemos esta vía, que es la que nos permite formarla y mandarla a sangre y alimentar a nuestro cuerpo. Bueno, bien, arrancando por la glucólisis. La glucólisis es la principal vía de utilización de la glucosa. Se produce en todas las células del cuerpo, en absolutamente todas, porque es la forma en la que podemos obtener energía, ¿sí? Formar ATP de una manera fácil y a partir de la glucosa, ¿sí? Básicamente lo que pasa en esta vía es que la molécula de glucosa va a entrar a la célula, se va a romper en dos moléculas de piruvato y este piruvato se puede o transformar en otra molécula que se llama lactato o seguir como piruvato y oxidarse y formar más energía, ¿sí? Entonces la glucólisis tiene el propósito de formar energía y tiene dos caminos. Uno es formando lactato y otro es formando piruvato, que con el piruvato nosotros podemos extraer aún más energía, ¿sí? Pero para eso se necesitan algunas capacidades, unas características distintas que ya vamos a ir viendo. Entonces, el producto final de la glucólisis es el lactato. Básicamente lo que tienen que saber de todas las vías, yo no quiero que se sepan todas las vías, me parece un montón para ustedes. Yo lo que quiero que sepan de las vías son cosas básicas, ¿sí? Cuál es el sustrato, cuál es el producto, en dónde se hace, en qué parte de la célula, en qué tejidos, por qué, cuál es el fin, cuál es el propósito, cuál es la función de la vía, qué estimula esta vía, qué inhibe esta vía, si esta vía se produce en saciedad, o sea, cuando comemos, si se produce en ayuno, que es cuando nosotros estamos en inanición, sin comer. Todas esas cosas es lo que quiero. Y después más o menos la importancia, los sustratos, qué es lo que entra a la vía, qué es lo que sale, por qué, las cosas básicas y bien grandes, ¿sí? Como para que ustedes las entiendan. Bueno, la glucólisis básicamente se divide en dos fases. Una primera que es en donde nosotros usamos energía para modificar la molécula de glucosa, que es la que prepara la segunda fase, ¿sí? La segunda fase es la fase en la que nosotros tenemos beneficios, o sea, y estos beneficios sería la síntesis de ATP, ¿sí? Entonces en la primera nosotros como que invertimos, o sea, ponemos energía, gastamos energía en la primera fase para que después en la segunda se nos devuelva energía, ¿sí? La segunda parte de la glucólisis es la que me forma ATP. Se distribuyen los átomos, lo que pasa con la glucosa, como tiene 6 carbonos,
se desdobla, o sea, se parte al medio en 2 moléculas de 3 carbonos cada una, y esas 2 moléculas de 3 carbonos después me pueden dar una molécula de ATP cada una, ¿sí? Entonces al final de la glucólisis lo que se forma son 2 moléculas de ATP, ¿sí? Y 2 de el NAD, ¿sí? Que ya vamos a ver lo que es. Entonces nosotros primero gastamos un poco de energía y después en la segunda parte se nos devuelve esa energía con un poquito más, ¿sí? Un poquito más de lo que nosotros gastamos. Nosotros gastamos 2, se nos devuelven 4, entonces la ganancia final es que ganamos 2 moléculas de ATP, que es energía, ¿sí? Acuérdense de eso. Esta es la vía de la glucólisis, obviamente no quiero que se la sepan, no quiero que se sepan todas las moléculas, solo lo que les vaya a mencionar yo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que la molécula entra, la glucosa acuérdense que tiene 6 carbonos, y se fosforila, ¿sí? Nosotros acá para fosforilar, siempre para fosforilar una molécula, o sea, cuando nosotros fosforilamos una molécula, le pegamos un fósforo a la molécula, significa que la estamos activando, ¿sí? Como que se vuelve metabólicamente activa, por así decirlo. La vamos a usar para nuestras vías metabólicas. En este caso a la glucosa nosotros la fosforilamos para que no pueda salir de la célula, ¿sí? La glucosa, acuérdense que entró por la insulina o porque está la glucosa en sangre, qué sé yo, entra a la célula, al citoplasma y se fosforila. Se fosforila en el carbono número 6, por eso se llama glucosa 6-fosfato, ¿sí? Usamos una molécula de ATP, un fósforo del ATP, para formar una glucosa 6-fosfato a través de una exoquinasa, ¿sí? Esta es una enzima, ¿sí? Que fosforila. La glucosa 6-fosfato entonces no puede salir de la célula y significa que se va a utilizar. Se usa la primera fase de la glucólisis, que es la que nosotros usamos una molécula de ATP y otra molécula para formar una fructosa 1,6-bifosfato, o sea, tiene 2 fosfatos porque usamos 2 moléculas de ATP. Entonces nosotros gastamos energía acá, ¿sí? Esta es la primera parte en la que una molécula de 6 carbonos se vuelven 2 moléculas de 3 carbonos cada una, ¿sí? Entonces a partir de ahora lo que pasa es por 2, ¿sí? Una molécula de esto que tiene 3 carbonos, que se llama gliceraldehído, pasa por esta vía, y después la otra molécula que también se llama gliceraldehído, son 2, pasa y me forma lo mismo, ¿sí? Entonces en la parte de los beneficios, las dos moléculas sufren todos estos cambios, bifosfoglicerato, fosfonalpiruvato, etc. No me importa que sepan los nombres, si quieren los pueden buscar. Y lo que sí me interesa que sepan es que cada una libera una molécula dos moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, un gliceraldehído sufre toda esta transformación y libera 2 moléculas de ATP y una molécula de NAD reducido, ¿sí? Si tiene la H, acuérdense que es reducido. Si no tiene la H es porque no está reducido, está oxidado. Ya vamos a ver lo que es esto igual, ¿sí? Se llama un equivalente reductor. Y ya les voy a decir para qué sirve. Entonces este gliceraldehído produjo 2 ATPs y un NAD. Y el segundo gliceraldehído me va a terminar haciendo lo mismo, produciendo 2 ATPs y otro NAD. Entonces en total producimos 4 ATPs y 2 moléculas de NAD. Por eso les dije que como en la primera nosotros usamos ATP, gastamos energía, en la segunda recuperamos esta energía y recuperamos 2 moléculas de ATP. Pues nosotros habíamos gastado 2, ahora ganamos 4, pero en el equilibrio, digamos, final, ganamos 2 moléculas de ATP. Y nada, acuérdense que la vía puede terminar en piruvato, pero el producto final de la glucólisis es el lactato, ¿sí? Entonces, las células que tienen mitocondrias y oxígeno pueden llevar a cabo la oxidación de la glucosa a partir del piruvato, ¿sí? La oxidación total de la glucosa es la que termina en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Es el mecanismo por el cual más podemos aprovechar los enlaces de la glucosa y podemos obtener más energía.
Eso sucede en todas las células que tengan mitocondria y oxígeno, ¿sí? Entonces, en las células que no tengamos mitocondria o no tengamos mucho oxígeno, por ejemplo, en el glóbulo rojo, que el glóbulo rojo no tiene mitocondria, no vamos a poder hacer glucólisis con oxidación completa de la glucosa, ¿sí? Solo vamos a poder hacer glucólisis hasta el lactato, ¿sí? Porque cuando un tejido funciona con insuficiencia de oxígeno o sin mitocondrias, por ejemplo, no hay oxígeno cuando el músculo esquelético está haciendo mucho ejercicio y nosotros nos falta oxígeno, estamos respirando más, etc., y el músculo está funcionando mucho, o estamos en el glóbulo rojo y no tenemos mitocondria, el piruvato se transforma a lactato, ¿sí? Se genera un paso más de la glucólisis y por eso el lactato es el producto final de la glucólisis, ¿sí? Si nosotros llegamos a tener mitocondria, es el piruvato el que termina de completar la oxidación de la glucosa, ¿está? Entonces, la glucólisis, para que ustedes sepan, va a ser una vía que pasa en el citoplasma de la célula, que se produce en todas las células del cuerpo. Acuérdense que en los glóbulos rojos solo podemos hacer glucólisis sin oxidación total porque no tenemos mitocondria. Es una vía catabólica. Catabólica significa que se está rompiendo una molécula más grande a moléculas más chicas. Eso es lo que significa catabólico. Después lo contrario sería anabólico. Anabólico es algo que se construye, que se forma de una molécula más chica a una más grande. Por lo general, cuando tenemos vías anabólicas, o sea que generan y producen cosas, lo que nosotros hacemos es usar energía. Esta, como es catabólica, o sea, rompe cosas de una glucosa a una molécula más chiquita, o sea, 2 moléculas de piruvato, nosotros estamos ganando energía, estamos usando la energía de la glucosa que se está liberando con la glucólisis, ¿sí? Es una vía hipoglucemiante porque, si ustedes lo piensan, nosotros en la glucólisis queremos que la glucosa entre a la célula. Entonces, si entra a la célula la glucosa, es porque está saliendo de la sangre. Entonces, si se acuerdan, la glucemia es el valor de glucosa en sangre. Si nosotros estamos sacando glucosa de la sangre, estamos disminuyendo su valor. Y eso significa que estamos haciendo una hipoglucemia, ¿sí? Cuando veamos vías que sean hiperglucemiantes, van a ser las vías que liberan glucosa a la sangre. O sea, desde la célula a la sangre. Y ahí aumenta la glucemia. Ahora lo que estamos haciendo es bajarla, hipoglucemia. Y como dije, como es catabólica y estamos usando energía, se está liberando energía, es una vía exergónica, ¿sí? Exergónica significa que libera energía. Las vías anabólicas que consumen energía son endergónicas, ¿sí? Tengan en cuenta esos dos conceptos. El sustrato principal es la glucosa porque es lo que entra, y el final es el lactato, ¿sí? Entonces, la glucosa va a ser la principal fuente de energía en todas nuestras células del organismo. Acuérdense que es el principal consumo de energía que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, la glucólisis es re importante para que nuestro cerebro y todas las células del cuerpo funcionen. Bien, si se acuerdan, la primera parte que yo les dije es la de la glucosa, y la glucosa 6-fosfato, cuando se fosforila por la hexoquinasa, que es una enzima. Bueno, lo que sí me gustaría que sepan es la importancia de la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima, es una quinasa que fosforila a un sustrato y genera un producto fosforilado. En este caso, el producto de la reacción es una glucosa 6-fosfato, que tiene como característica que la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, ¿sí? Y queda en el citoplasma y por eso se puede usar. La hexoquinasa, acuérdense que tiene isoenzimas, ¿sí? Repasen la definición de isoenzima. Hay varios tipos de hexoquinasa. Está la hexoquinasa 1, la 2, la 3 y la 4. La hexoquinasa 4 tiene un nombre particular que se llama glucoquinasa, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene la hexo con la glucoquinasa? Bueno, la glucoquinasa tiene una afinidad, acuérdense de la clase de enzimas, particularmente solo por la glucosa, ¿sí?
mientras que el resto de las exoquinasas, como el nombre lo indica, tiene como sustrato todas las hexosas. Puede ser una glucosa o puede ser una fructosa, que también tiene 6 carbonos, y a eso se denomina hexosa. Es un glúcido que tiene 6 carbonos. Y tienen diferentes características y tienen diferentes ubicaciones, ¿sí? Las exoquinasas se localizan en la mayoría de los tejidos, y la glucoquinasa tiene particularidad en el hígado y en el páncreas. Es muy importante en el hígado y también puede ser inhibida por insulina, ¿sí? Si se acuerdan lo que era la enzimática de las enzimas, nosotros acá podemos diferenciar las características de la Km, la afinidad y la concentración de glucosa con la que actúa. Entonces, la exoquinasa tiene una alta afinidad por su sustrato, o sea, actúa cuando hay bajas concentraciones de glucosa. Ya con que haya muy poquita glucosa, la exoquinasa va a funcionar, y eso me va a permitir que se pueda fosforilar la glucosa y que la glucólisis se pueda llevar a cabo, porque aunque haya poquita concentración, la enzima va a ser bastante específica y va a actuar frente a ese sustrato. Y acuérdense que la afinidad es inversamente proporcional a la Km. Entonces, si tiene una afinidad alta, la Km, que es cuando la saturación está en 50%, va a ser baja. Lo contrario pasa con la glucoquinasa, ¿sí? La afinidad es baja, o sea, va a actuar sobre la glucosa cuando hay mucha concentración de glucosa en el hígado, ¿sí? Y eso sirve para cuando estamos en situaciones después de haber comido. Después de haber comido entra muchísima glucosa al hígado y al páncreas, entonces ahí es cuando empieza a funcionar la glucoquinasa, ¿sí? La concentración con la que actúa es una concentración alta. ¿Está? Bueno, acuérdense que tienen esos 4 tipos de isoenzimas, y la glucoquinasa es como específica para la glucosa. ¿Está? Bien, entonces dijimos que con la glucólisis lo que se me va a terminar formando son las 2 moléculas de NAD reducido, porque acuérdense que todo lo que entra acá es por 2, ¿sí? 2 gliceraldehídos, 2 de esta molécula, 2 y 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Acá está el numerito. Entonces lo que se me forma son 2 moléculas de NAD, 2 de ATP y 2 de ATP, o sea 4 en total, ¿sí? Y 2 moléculas de piruvato. Todo esto, el NAD, el ATP y el piruvato, es lo que vamos a ir necesitando para después, para hacer la oxidación total. Si nosotros, por ejemplo, esto fuese un eritrocito, acá el piruvato se va a terminar transformando a lactato. Hay un paso más. La lactato deshidrogenasa es una enzima que transforma el piruvato al lactato, ¿sí? Pero acá, como estamos en una célula, por ejemplo, que tiene mitocondria y oxígeno, vamos a formar ATP, el NAD reducido y 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Y este piruvato va a ser el que va a entrar a la mitocondria. Este ATP se va a utilizar para energía, y el NAD reducido también va a entrar a mi mitocondria, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo. Entonces, el total, para que esto lo tengan en cuenta también, el balance energético de la glucólisis. La glucólisis entonces consume 2 moléculas de ATP en la primera fase y obviamente una molécula de glucosa. Lo que me va a producir van a ser en total 4 moléculas de ATP, 2 por cada molécula de 3 carbonos, 2 moléculas de piruvato o de lactato, dependiendo en qué célula estemos, y 2 moléculas de NAD reducido. Este NAD reducido va a ir a la mitocondria junto con el piruvato, ¿sí? O sea, en total, energéticamente hablando, ganamos 2 moléculas de ATP, ¿sí? Nuestra célula ganó energía por catabolizar a la glucosa, ¿sí? Que les quede presente ese concepto, ¿sí? Bien, ahora lo que yo dije es que el NAD, vamos a ver, eso es lo que es la glucólisis básicamente, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo sigue todo este camino de la energía y cómo podemos producir la oxidación total de la glucosa, ¿sí? Va a ser a través del NAD reducido, que tiene que entrar a la mitocondria, y el piruvato, que también tiene que entrar a la mitocondria. La mitocondria es como una organela, una parte de la célula
que se encarga de producir mucha energía en nuestro cuerpo, producir calor, tiene como varias funciones, ¿sí? Pero es como la principal productora de energía de nuestra célula, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo entran el piruvato y el NAD reducido a la mitocondria y cómo se aprovechan de esas moléculas para formar la oxidación total de la glucosa y así aprovechar por completo la glucosa y producir mucha energía. Bien, brevemente, para que no se mareen con todo esto, el NAD reducido, acuérdense que nosotros tenemos dos moléculas de NAD desde la glucólisis. El NAD reducido tiene que entrar desde el citoplasma a la mitocondria. La mitocondria, como la membrana plasmática de la célula, tiene bastante especificidad para lo que puede entrar por sus membranas, ¿sí? No puede entrar cualquier cosa. Y si entra cualquier cosa, tiene que entrar por su propio transportador. El NAD reducido no puede entrar solo, sino que tiene que entrar por algún transportador, ¿sí? Y ese lo puede hacer a través de dos mecanismos distintos que se llaman lanzaderas. Es como que si lanzaran el NAD reducido desde el citosol adentro de la mitocondria, ¿sí? Para que se den una idea. Las lanzaderas son de dos tipos, ¿sí? Está la lanzadera de malato, la malato deshidrogenasa, y la lanzadera de glicerol 3-fosfato, por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Las dos son deshidrogenasas. Básicamente lo que van a hacer es agarrar al NAD reducido, transformarlo en productos que pueden atravesar las membranas de la mitocondria y una vez este producto adentro de la mitocondria que se vuelva a transformar en otro equivalente reductor, ¿sí? Y acá va a pasar lo mismo pero con algunos pasos más que no me interesa que sepan. Entonces, el NAD reducido agarra desde el citosol, se transforma en este caso en el malato. El malato es una molécula que puede pasar por la membrana interna de la mitocondria y una vez en la mitocondria este malato se puede volver a transformar en NAD reducido, ¿sí? En un equivalente reductor, y este ya quedó adentro de mi mitocondria y me puede generar energía. El malato se vuelve a transformar en otra molécula que es el oxalacetato alfa-acetoglutarato, y el alfa-acetoglutarato puede volver a salir al citoplasma para que se vuelva a formar el ciclo y que pueda reingresar otro NAD reducido adentro de la mitocondria. A través de las transaminasas es que se transforma esto. Otra vía es la de el glicerol 3-fosfato, que pasa lo mismo. El NAD reducido se transforma en glicerol 3-fosfato. Este es el que puede atravesar la membrana externa y transformarse en la membrana interna a otro equivalente reductor, que en vez de ser NAD reducido es el FAD reducido, ¿sí? Y este FAD reducido es el que va a ir a formarme energía. Entonces, si el NAD reducido utiliza la malato deshidrogenasa como lanzadera, lo que tenemos adentro de la mitocondria es el NAD reducido, ¿sí? Lanzadera de malato deshidrogenasa ingresa dos NAD reducidos a la mitocondria. En cambio, la lanzadera de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa ingresa dos FAD reducidos a la mitocondria, ¿sí? La molécula que ingresa según la lanzadera es distinta, ¿está bien? Y esto es importante porque me va a generar distinto tipo de energía o distinta cantidad de energía según qué lanzadera se utilice. Se puede usar cualquiera en particular, no es que tiene una predilección en NAD reducido, pero dependiendo de la que se use puede generar más o menos energía, que después vamos a ver. Bien, una vez adentro de la mitocondria, lo que está ahí adentro y una de las cosas más importantes es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el metabolismo, es la vía central del metabolismo intermedio, ¿sí? O sea, todo lo que pasa dentro de la mitocondria por lo general pasa por el ciclo de Krebs, ¿sí? Es la vía central del metabolismo aeróbico. Aeróbico se refiere a que nosotros estamos con oxígeno, ¿sí? Acuérdense que yo dije que lo que necesitaba la glucosa es presencia de oxígeno, que por lo general hay, salvo en ejercicio intenso en el músculo, y mitocondria, que es en donde estamos nosotros. Entonces, toda esta parte de la oxidación total de la glucosa sucede dentro de la mitocondria. La mayor parte del ATP va a ser producida por el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, gracias a este ciclo de Krebs, nosotros obtenemos bastante más energía que la que podríamos obtener solo con glucólisis, ¿sí? Que obtenemos dos moléculas de ATP.
En este ciclo de Krebs se producen otros equivalentes reductores, ¿sí? Como el que nosotros vimos recién. El NAD se llama nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Y está reducido. Acuérdense que cuando está la H es porque está reducido. O sea, tiene un electrón de más acá adentro. Y el FAD se llama flavina adenina dinucleótido, ¿sí? También reducido acá. Tiene unos electrones, unos enlaces de alta energía y por eso se llama que está reducido. Estos equivalentes reductores van a ser usados también en la cadena respiratoria para formar ATP, ¿sí? Como que es el fin que todos estamos persiguiendo a través de todas estas vías, ¿está? Todo pasa dentro de la mitocondria. Entonces, cuando hay oxígeno, entra el piruvato y entran los equivalentes reductores para producir finalmente dióxido de carbono y agua y liberarme ATP, que es la forma de energía que nosotros vamos a usar en la célula, ¿sí? Nosotros ya vimos cómo entra el NAD reducido, ahora vamos a ver cómo entra el piruvato para pasar por el ciclo de Krebs, ¿sí? El piruvato está en el citoplasma y tiene que ingresar a la mitocondria, ¿sí? Para eso el piruvato primero puede atravesar la membrana externa de la mitocondria. La mitocondria tiene membrana externa, un espacio intermembrana y una interna. La externa la puede pasar, pero la interna no. Para entrar a la membrana interna tiene que modificarse, ¿sí? Sufre un proceso que se llama descarboxilación oxidativa. ¿Qué se hace con esto? Bueno, se la descarboxila al piruvato. Acuérdense que siempre hablamos de 2 moléculas de piruvato. Y a través de unas enzimas se modifica el piruvato para que pueda entrar esa molécula adentro de la mitocondria, ¿sí? Como hicimos con la lanzadera, bueno, ahora lo hacemos con la descarboxilación oxidativa. Va a entrar el piruvato y lo que se me va a formar es un acetil-CoA, ¿sí? Se llama así esta molécula. Y esta molécula es lo que me va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, para que el piruvato o la energía que está adentro de la molécula del piruvato llegue a la mitocondria, este piruvato se transforma en acetil-CoA. ¿Cómo se transforma? A través de la descarboxilación oxidativa y a través de este complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, ¿sí? No importa qué es lo que hace, pero acá se descarboxila, por eso se llama descarboxilación oxidativa. Y lo que se me forma al final es, entra un piruvato y se me forma un acetil-CoA que va a ir a ciclo de Krebs y un NAD reducido que va a ir a la cadena respiratoria a formar energía, ¿sí? Bien. Una vez que se me forma el acetil-CoA, va a ir a este complejo de enzimas, que este es el ciclo de Krebs, ¿sí? Si lo ven, es bastante grande, tiene un montón de reacciones. Y acá es donde ingresa mi acetil-CoA, que se une con el oxalacetato, forma el citrato y ahí empieza toda una seguidilla de reacciones que son reversibles y son del ciclo de Krebs, ¿sí? Bien. El ciclo de Krebs, entonces, lo que me va a ir liberando va a ser distintos equivalentes reductores, distintas moléculas y me va a ir transformando al acetil-CoA, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, me va a liberar un NAD reducido, otro NAD reducido, un GTP, que es una molécula parecida al ATP, que también cuenta como energía, un FAD reducido y otro NAD reducido, ¿sí? O sea, me está liberando equivalentes reductores y un GTP, que va a contar como un ATP, ¿sí? Me está liberando energía. Para eso es importante el ciclo de Krebs. Para, a través de los enlaces del acetil-CoA, que acuérdense que el acetil-CoA viene del piruvato y el piruvato de la glucosa, a través de esos enlaces de energía, nosotros formar equivalentes reductores a través de este ciclo y estos equivalentes reductores ir a la cadena respiratoria para formar ATP, que el ATP es energía. ¿Está? Bien, entonces el ciclo de Krebs, acuérdense que ingresan 2 moléculas de acetil-CoA porque nosotros estábamos con 2 moléculas de piruvato, porque la molécula de glucosa se dividió en 2 moléculas de 3 carbonos.
Entonces, dos moléculas de acetil-CoA, cada una va a dar una vuelta por este ciclo de Krebs, ¿sí? Una vuelta el primer acetil-CoA y otra vuelta el segundo acetil-CoA. Y por cada vuelta va a liberar las moléculas que nosotros ya vimos. El NAD reducido, el FAD reducido y el ATP, ¿sí? Las cantidades son un ATP, un FAD reducido y 3 NAD reducidos, ¿sí? Esto acuérdenselo. Y estos, que son los equivalentes reductores, van a ir a la cadena respiratoria para formar nuevas moléculas de ATP. Nosotros ya ganamos uno, pero necesitamos más, ¿está? Y ahora es donde nosotros llegamos a la cadena respiratoria. Entonces ya pasamos por la glucólisis, ya pasamos por las lanzaderas, la descarboxilación oxidativa, que es para que ingresen los productos a la mitocondria. Dentro de la mitocondria tenemos el ciclo de Krebs, que forma equivalentes reductores, y esos equivalentes reductores vienen acá, a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, por definición, es el conjunto de aceptores de electrones organizados entre sí, o sea, son como bastantes aceptores de electrones que están uno al lado del otro, que tienen como función maximizar la energía de los equivalentes reductores, o sea, del NAD y el FAD, y usarla para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? O sea, esos electrones que están en el NAD y en el FAD se usan para generar energía, y esta energía bombea protones de un lado de la membrana al otro lado de la membrana mitocondrial, ¿sí? Esto me genera un gradiente, un gradiente electroquímico, o sea, una diferencia de concentración de un lado y del otro de la membrana, ¿sí? Y esta gradiente de concentración se va a utilizar por la ATP sintasa para sintetizar ATP, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, entonces lo importante es saber que los equivalentes reductores son los que dan los electrones, ¿sí? Que son estos, los enlaces que tienen acá, que son de energía. Estos electrones van a pasar de un complejo al otro, y cada vez que pasan estos electrones, es capaz medio difícil de entender, pero imagínense que cada vez que pasa un electrón por un complejo a otro, los cargan de electricidad, ¿sí? Cuando un complejo se cargó de electricidad, se activó y empieza a funcionar. Su función es bombear protones, o sea, moléculas de hidrógeno cargadas eléctricamente, las bombea de un lado de la mitocondria al otro lado de la mitocondria. ¿Está? Bien, entonces, todo eso lo hacen cada vez que los electrones pasan por ahí, y me va bombeando los protones. Me bombea protones, 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 me genera un gradiente electroquímico, y este gradiente electroquímico genera una fuerza protomotriz, o sea, por protones, que es la que utiliza nuestra mitocondria para producir ATP, utilizando esta energía, ¿sí? Esta es la cadena respiratoria. Entonces, son 4 complejos, uno al lado del otro. Este es el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Este es el lado de la matriz mitocondrial, y este es el espacio intermembrana. Acá estaría la membrana externa de la mitocondria, y más para afuera el citoplasma. Entonces, el NAD reducido y el FAD reducido ingresan en los complejos a ceder sus electrones. El NAD ingresa por el complejo 1 y el FAD por el complejo 2. Esto es muy importante, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, el complejo 1 bombea 4 protones, pero el complejo 2 no. Entonces el NAD ya me bombeó 4 protones, el FAD no me bombeó nada. Los electrones van pasando de un complejo a otro, o sea, del 1 pasa al 3, del 2 pasa al 3. Cuando los electrones pasan al complejo 3, el complejo 3 se carga eléctricamente y bombea protones. Me va a bombear otros 4 protones más al espacio intermembrana. Entonces el NAD me bombeó 4 protones en el primer complejo, 4 protones en el segundo, ya va 8 protones que bombeó. Y el FAD me bombeó recién ahora solo 4. Los electrones pasan y me terminan bombeando 2 electrones más en el complejo 4, ¿sí? Entonces el NAD bombeó 10 protones en total y el FAD 6, perdón.
Entonces esta es la diferencia de energía entre un equivalente reductor y el otro equivalente reductor. El que más bombea cosas es el nada reducido. ¿Sí? Una vez que estos electrones van pasando por todos los complejos, los electrones, acuérdense que la energía tiene que ir a algún lado, no es que la energía se pierde, la energía tiene que ir a algún aceptor final de energía. ¿Sí? Esos electrones tienen que ir a alguna molécula para que terminen de pasar de un lado al otro, si no, no termina más, la energía no es que se gasta, se disipa. Entonces, el aceptor final de la cadena de respiratoria, de esta cadena de electrones, es el oxígeno. ¿Sí? Y cuando acepta estos electrones, agarra dos moléculas de hidrógeno y se transforma en una molécula de agua. ¿Está? Entonces básicamente los electrones pasan por todos los complejos, llegan hasta la molécula del oxígeno y me terminan formando agua. Esto es básicamente cómo funciona la cadena respiratoria. Se llama cadena respiratoria, si ustedes se fijan, porque lo que nosotros tenemos acá es el oxígeno. Y se llama cadena respiratoria porque nosotros respiramos para que ingrese el oxígeno a nuestro cuerpo. Una vez que ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo, el oxígeno va a nuestras células y va a ir a nuestras mitocondrias para que nuestro oxígeno pueda ser el aceptor final de toda esta cadena respiratoria. ¿Sí? Y una vez que es el aceptor final de esta cadena respiratoria, se puede transformar en agua. ¿Sí? Y esta energía queda como contenida en algún compuesto y no se queda ahí disipándose. Y lo que me hizo esta energía en la cadena respiratoria fue bombear estos protones. ¿Para qué bombeamos estos protones? Bueno, este es otro esquemita que capaz puede ser un poco más fácil o no. Este es el sentido en el que se bombean los protones, este es el nada reducido que liberó los electrones para acá, y este es el sentido en el que pasan los electrones, y este es el FAD que bombeó, que entregó sus electrones a este complejo. Se bombean 4, se bombean 4, se bombean 2, y lo que va a pasar acá es el oxígeno agarra estos electrones que pasaron por todos estos complejos y se transforma en una molécula de agua. ¿Sí? El oxígeno entonces es el aceptor final de electrones, siendo el agua el producto final de la reducción del oxígeno, ¿tá? Porque al oxígeno le llegan estos electrones. Una molécula de oxígeno puede captar hasta 4 electrones, por lo que une 4 protones y forma 2 moléculas de agua en total. ¿Sí? 2 de estos electrones vienen del NAD reducido y 2 de estos electrones vienen del FAD reducido. ¿Sí? El oxígeno, como ya les dije, es el aceptor final de electrones, y sin él los electrones no tendrían dónde ir, se quedarían ahí en los complejos dando vueltas y no funcionaría más. Entonces nosotros para eso respiramos normalmente, para poder llevar el oxígeno a los tejidos, a nuestras células, a nuestras mitocondrias, y que nosotros podamos a partir de ahí poder sintetizando energía, porque si nosotros no tenemos oxígeno, la cadena respiratoria no funciona y nosotros no podemos sintetizar energía. Y bueno, obviamente no es compatible con nuestra vida no tener energía. ¿Para qué bombeamos los protones al final, al otro lado de la membrana mitocondrial? Bueno, para utilizar ese gradiente electroquímico a nuestro favor, ¿sí? A través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es una síntesis de ATP, ¿sí? Esta síntesis de ATP está impulsada por la transferencia de los electrones, ¿sí? Y esta síntesis de ATP proviene a partir de la oxidación de los nutrientes que nosotros teníamos en un principio, ¿sí? de los electrones que venían de los equivalentes reductores. Y estos equivalentes reductores venían en un principio desde la glucosa. Entonces nosotros comemos básicamente para eso, para que nuestras células tengan glucosa, que esta glucosa tenga energía dentro de sus enlaces, tenga electrones dentro de sus enlaces, y esos electrones se puedan utilizar para formar energía en nuestro cuerpo, en nuestra mitocondria. Esa energía forma ATP a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, esa es la función básica por la que nosotros comemos. ¿Cómo se forma esta energía? Si ustedes, ya les dije, se bombeaban 4 protones de un lado al otro de la membrana.
cada 4 protones bombeados por una reacción que es bastante compleja, que no importa que sepan, cada 4 protones se va a poder sintetizar una molécula de ATP, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos bombeando acá, bombeando acá, bombeando acá, se bombearon 10 protones en total, y nosotros dijimos que cada 4 protones que van a pasar por una compuerta, que es esta, nosotros lo que generamos acá fue una concentración. Acá hay muchos protones, acá de este lado hay pocos protones. Cuando pasen estos protones de un lado de la membrana al otro, se va a generar energía, ¿sí? A través de esta compuerta. Y esta compuerta lo que me va a hacer es aprovechar esa energía, que esta molécula se llama ATP sintasa. Como dice la molécula, lo que va a hacer es sintetizar ATP. Va a aprovechar esta energía que generan los protones al pasar a través de su molécula, de un lado que tiene más concentración a un lado que tiene menos concentración. Y esta energía lo que me va a dar es, me va a ayudar a sintetizar ATP, ¿sí? Entonces se aprovecha la energía que se generó por el bombeo de electrones para poder sintetizar una molécula de ATP a través del pasaje de 4 protones. ¿Está? Entonces, si nosotros pensamos cuánto ATP me va a dar cada cosa, solo tenemos que ponernos a ver cuántos protones bombeó cada molécula, cada equivalente reductor. Entonces, pensemos. El NAD reducido da cede a la cadena respiratoria 2 electrones, ¿sí? Un par de electrones. Y este par de electrones llega al oxígeno. Va pasando por todos los complejos y me termina bombeando 10 protones, ¿sí? El NAD entró acá, pasó por el complejo 1 que me bombeó 4 protones, llegó al complejo 3 que me bombeó 4 protones y al complejo 4 que me bombeó 2 protones, ¿sí? 10 protones en total a partir del NAD reducido. Entonces, si nosotros dijimos que cada 4 protones sintetizamos una molécula de ATP, si dividimos 10 dividido 4 nos va a dar 2,5 ATPs, ¿está? Porque se bombearon 10 protones. Entonces los electrones que se dio el NAD reducido me terminaron generando 2,5 moléculas de ATP, ¿sí? Me da esto de energía. Esta es la cantidad de energía que me puede dar el NAD reducido. En cambio el FAD, como entró por un complejo que no me bombeó protones, nos quedamos sin 4 protones para bombear. Solo me bombeó 4 y 6, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos 4 dividido 6, que fueron los protones que bombeó el FAD, lo que me va a dar son 1,5 ATP, ¿sí? Porque se bombearon 6 protones al espacio intermembrano. Y esa concentración de protones solo me pudo sintetizar una molécula y media de ATP. ¿Está? Bueno, espero que esto haya quedado claro, porque es como bastante abstracto, medio difícil de entender, pero bueno, así es como funciona, básicamente, ¿sí? Me va bombeando electrones de un lado y las concentraciones tienden a equipararse de un lado a otro de una membrana. Entonces, si de un lado teníamos 10 moléculas de 10 protones, todas esas moléculas de protones van a querer pasar del otro lado. Al pasar del otro lado, se genera energía, porque están eléctricamente cargadas, y esa electricidad se utiliza para generar energía en forma de ATP. El NAD reducido, cada molécula de NAD reducido forma 2,5 y cada molécula de FAD forma 1,5. Entonces, a partir de eso, de que el NAD reducido genera ATP y el FAD también a través de la cadena y la fosforilación oxidativa, nosotros podemos sacar un balance total de lo que me produce la glucosa, ¿sí? La cantidad de ATP que puedo formar yo a través de la oxidación total de la glucosa en mi mitocondria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa se me terminó formando a piruvato, ¿sí? A partir de ahí, acuérdense que nosotros gastamos ATP, formamos NAD y formamos ATP. Y a partir del piruvato nosotros produjimos acetil-CoA, que me liberó 2 moléculas de NAD, y fuimos al ciclo de Krebs, que me liberó otros equivalentes reductores y otras moléculas de ATP.
Y todos estos equivalentes reductores me van a ir a la cadena respiratoria para formar ATP, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de todo este proceso que vimos recién, cada NAD va a pasar por la cadena respiratoria y me va a sintetizar moléculas de ATP. Y cada FAD va a ir haciendo lo mismo. Todo esto se formó a partir de una sola molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer el balance total de la oxidación de la glucosa, sabemos que la glucólisis me dio 2 moléculas de ATP. La descarboxilación oxidativa, que era el piruvato pasando desde el citoplasma a la mitocondria, me formó una molécula de acetil-CoA, dos moléculas de acetil-CoA, porque acuérdense que son 2 moléculas de piruvato, y 2 moléculas de NAD reducido. Entonces, cuando mi NAD reducido fue a la cadena respiratoria, cada molécula de NAD reducido me dio 2,5 ATP, y como yo tenía 2 moléculas de NAD, me formó 5 moléculas de ATP. ¿Está? La lanzadera, que si se acuerdan que era la manera en que el NAD reducido de la glucólisis entraba a mi mitocondria, según la que nosotros usáramos, me iba a formar adentro de la mitocondria o un FAD o un NAD. Como eran 2 moléculas, si usa la lanzadera del glicerol 3-fosfato, me va a producir NAD dentro de la mitocondria y este NAD va a ir a cadena respiratoria y me va a dar 1,5, 3 moléculas de ATP en total. Y si utiliza el NAD reducido, la lanzadera del malato, lo que me va a producir es NAD reducido adentro de la célula y 2 moléculas de NAD reducido me van a dar 5 moléculas de ATP. Puede dar o 5 o 3. Obviamente que me produce más energía si se utiliza la de malato, ¿sí? Pero se puede utilizar cualquiera de los dos sin particularidades. Por último está el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me da en total 20 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque me da 10 moléculas de ATP por cada acetil-CoA que ingresó. Y acuérdense que el acetil-CoA provenía de la descarboxilación oxidativa, de cada molécula de piruvato que quiso entrar a la mitocondria. Entonces el piruvato que salió de la glucólisis se descarboxiló y me produjo un acetil-CoA y otro acetil-CoA. Cada acetil-CoA ingresó al ciclo de Krebs y cada acetil-CoA me produjo 3 moléculas de NAD, una de FAD y una ATP. Si nosotros sumamos todo, me dieron 6 moléculas de NAD, cada molécula 2, 4, 6, me va a cadena respiratoria y me van a dar 5, 10, 15 moléculas de ATP en total por los NAD. Los 2 FAD me van a dar 1,5 cada uno, entonces me dan un total de 3 moléculas de ATP y cada acetil-CoA me produce un ATP por cada vuelta del ciclo de Krebs, así que ya tengo 2 moléculas de ATP desde el ciclo de Krebs. Entonces, todo esto en total me va a dar 20 moléculas de ATP por molécula de glucosa o 10 moléculas de ATP por vuelta del acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Depende cómo se mire, no se confundan con eso. Una cosa es por acetil-CoA y otra cosa es por molécula de glucosa. Entonces, cuando nosotros sumamos todo lo que me produjo de ATP la molécula de glucosa con los enlaces y los electrones de su molécula, tenemos un total de 30 o de 32 moléculas de ATP que se formaron a partir de una sola glucosa. ¿De qué depende esta derivación? De que sean 30 o de que sean 32, de qué lanzadera se haya utilizado. Si se utilizó la que me da un FAD que me da 3 ATP o si se utilizó la que me da un NAD que me da 5 moléculas de ATP. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense la diferencia de tener una mitocondria, tener un metabolismo oxidativo o de no tener nada. Por ejemplo, el eritrocito solo me va a dar 2 moléculas de ATP siempre. Y las moléculas que tiene mitocondria me pueden dar 30 a 32. ¿Sí? Son 30 moléculas más de ATP que me puede dar una célula que tiene mitocondria a una que no tiene mitocondria. ¿Sí? Así que es mucha la diferencia que tiene una de otra. ¿Está? Bien. Eso es todo lo que es el metabolismo oxidativo de la glucosa. ¿Está? Todo esto viene a partir de la glucólisis. Ahora vamos a ver cómo son las distintas otras vías de la glucosa o de los glúcidos. ¿Está? Bien. La vía de las pentosas
es una vía alterna que puedo utilizar la glucosa, ¿sí? La glucosa no siempre me va a dar glucólisis adentro de la célula. A veces la glucosa en ciertos tejidos me puede entrar a la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una vía que también se da en el citoplasma, que también tiene como sustrato a la glucosa o a la glucosa 6-fosfato, porque acuérdense que siempre que la glucosa entra a una célula se fosforila. Y el producto van a ser, obviamente, pentosas, que son glúcidos de 5 carbonos, y, lo más importante, un NAD, pero que ahora es un fosfato reducido, ¿sí? Es distinto al NAD que vimos recién. Es un NAD fosfato reducido, ¿está? Además de las pentosas y otras cosas. Lo más importante que me produce la vía de las pentosas es un NAD fosfato reducido. Esto es lo que le tiene que quedar de esta vía. También lo que le tiene que quedar es que no es una vía que genere energía, no me va a producir ATP. La única que me produce ATP es la glucólisis. ¿Y en qué tejido se realiza? Bueno, en varios. Lo más importante es hígado, por ejemplo, o la glándula mamaria, tejido adiposo, la glándula suprarrenal, lo que está dentro del riñón, arriba del riñón, perdón, en el eritrocito, en las células tumorales. Son lugares importantes que tienen que tener en cuenta porque la vía de las pentosas tiene determinadas funciones. Este NAD-fosfato, que es el que se me produce por la vía de las pentosas, y por eso es importante la vía de las pentosas, porque me produce el NAD-fosfato, tiene funciones importantes que tienen que tener en cuenta. Esto es la vía de las pentosas, que obviamente no quiero que sepan, porque no me interesa. Pero fíjense que lo que entra es la glucosa 6-fosfato, y acá lo que se me produce es un NAD-fosfato reducido, ¿sí? Esto es lo importante para mí. ¿Y por qué es importante el NAD-fosfato? Porque cumple distintas funciones. Por ejemplo, la protección de los eritrocitos contra la hemólisis. La hemólisis es la lisis del glóbulo rojo, la ruptura. El NAD-fosfato reducido previene que el glóbulo rojo se muera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el NAD-fosfato es un cofactor de una enzima importante que es la glutatión reductasa, ¿sí? Ahora vamos a ver. Otra función del NAD-fosfato es que previene la meta-hemoglobinemia, ¿sí? Porque el NAD-fosfato también es cofactor de la meta-hemoglobina reductasa. La meta-hemoglobinemia es importante porque no nos deja transportar oxígeno por los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces es importante el NAD-fosfato tenerlo para prevenir que se produzca esto. ¿En qué otros lugares interviene el NAD-fosfato reducido? Bueno, en la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, de hormonas esteroides. Por eso se produce en el hígado esta vía, porque en el hígado se producen ácidos grasos, y en la glándula suprarrenal, porque en la glándula suprarrenal se producen hormonas esteroides, que vamos a ver más adelante. También participa el NAD-fosfato en la detoxificación de xenobióticos por parte del citocromo P450. Xenobióticos son todas las moléculas que son extrañas a nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro hígado se encarga de metabolizar o de eliminar las sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo, ¿sí? Y todo lo tóxico se denomina xenobiótico, ¿sí? Entonces por eso el NAD-fosfato ayuda a la detoxificación por parte del hígado. También participa en lo que es la actividad bactericida de los macrófagos. O sea, los macrófagos son glóbulos blancos, que los glóbulos blancos, por así decirlo, son células que nos ayudan a la defensa de nuestro cuerpo contra las bacterias. Entonces ayuda a la actividad bactericida porque el NAD-fosfato participa de la NAD-fosfato oxidasa, que es un mecanismo que detiene el macrófago para matar bacterias. Participa también en la síntesis del óxido nítrico, que el óxido nítrico es un vasodilatador, me dilata los vasos, que nosotros ya lo habíamos visto en receptores. Y participa en otros metabolismos, ¿sí? Como el ácido glucurónico, que es un glúcido, el etanol, que es el metabolismo del alcohol etílico o del alcohol que nosotros ingerimos, por ejemplo, en bebidas alcohólicas. El metabolismo del ácido fólico, que el ácido fólico es la vitamina B9, que es por ejemplo importante en embarazadas, que nosotros ya vamos a ver. Y el metabolismo del grupo hemo. El grupo hemo también es importante para todo lo que son las hemoproteínas, por ejemplo la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno en nuestros glóbulos rojos. Entonces fíjense que el NAD-fosfato es muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Y por eso es que se realiza la vía de las pentosas, que no genera energía,
pero sí genera este NAD-fosfato que es muy importante para cumplir diversas funciones en nuestro cuerpo. No todo es energía, digamos, sino también es cumplir funciones. Estas son las dos funciones importantes del NAD-fosfato. Lo que les dije de mantener el glutatión reducido. Ven, acá está el NAD-fosfato, que es cofactor de la glutatión reductasa, que mantiene el glutatión reducido. ¿Por qué nosotros queremos mantener el glutatión reducido? Porque el glutatión reducido es un mecanismo para que mi glóbulo rojo no se destruya, ¿sí? La glutatión peroxidasa es una enzima que se utiliza como mecanismo de defensa del glóbulo rojo, ¿sí? Frente a efectos deleterios, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, distintas cosas. Entonces el NAD-fosfato reducido ayuda a que la vida del glóbulo rojo se extienda bastante más. También ayuda a lo que es el estrés oxidativo, ¿sí? A que el glóbulo rojo se pueda llegar a oxidar. Si se llega a oxidar el glóbulo rojo, la hemoglobina que nosotros tenemos en nuestro glóbulo rojo, que es la que se encarga en transportar el oxígeno, se transforma a metahemoglobina, ¿sí? Porque hay un cambio en el hierro. Hierro más 2 es el que usa la hemoglobina, hierro más 3 es el que usa la metahemoglobina. Y esta metahemoglobina no sirve para que nosotros transportemos oxígeno, que nos va a hacer muy mal y nos genera hipoxemia, o sea, nos genera cianosis, nos genera que nosotros no podamos oxigenar a nuestro cuerpo y tarde o temprano nos va a ser perjudicial. Entonces el NAD-fosfato reducido previene que mi hemoglobina se transforme a metahemoglobina y que no pueda transportar oxígeno, ¿sí? Por eso es tan importante el NAD-fosfato reducido. Bien, eso por parte de las vías de las pentosas. Ahora vamos con el metabolismo del glucógeno. La forma de almacenamiento que tiene el glucógeno en nuestro cuerpo, de la glucosa en nuestro cuerpo, es el glucógeno, ¿sí? ¿Y el glucógeno qué es? El glucógeno es un polisacárido. Si ustedes se acuerdan de la clasificación de glúcidos, nosotros teníamos a los polisacáridos. Este es un homopolisacárido, ¿sí? Porque está todo formado por glucosa. Bien. El glucógeno, que es una molécula re grande, se encuentra en varios tejidos, formando gránulos, como que está almacenado, ¿sí? Sirve como para que nosotros almacenemos energía, básicamente. Para eso sirve el glucógeno. Pues nosotros podemos consumir glucosa a través de la alimentación, pero también el cuerpo necesita tener como un resguardo de energía, ¿sí? Y eso lo hace a través del glucógeno. Y obviamente a través de las grasas, pero eso lo vamos a ver después. Entonces el glucógeno se encuentra más que nada en lo que es el músculo y el hígado. En el músculo, el glucógeno forma más o menos un 1 o un 2% del peso máximo del músculo en total, digamos. Y en el hígado hay un 10% del hígado es glucógeno, ¿sí? O sea, fíjense que hay un montón de glucógeno en el hígado y hay un poquito menos de glucógeno en el músculo, pero es bastante. Si nosotros comparamos cuánto pesa todo el músculo de nuestro cuerpo con cuánto pesa nuestro hígado, obviamente que nosotros tenemos más cantidad de músculo que de hígado en nuestro cuerpo, ¿sí? Pues nosotros el hígado tenemos uno solo y músculo estamos llenos de músculo. Entonces, si bien la proporción de concentración de glucógeno es menor en cuanto al músculo, desde el músculo en cuanto al hígado, la cantidad total de glucógeno es mayor en el músculo, porque nosotros tenemos más concentración de músculo que en el hígado, ¿sí? Tengan presente esa diferencia. La función entonces de estos depósitos son diferentes entre el músculo y el hígado. En el hígado, el glucógeno va a cumplir la función de satisfacer los requerimientos energéticos de todo el cuerpo. ¿Está? Porque el hígado me va a poder transformar el glucógeno a moléculas de glucosa y esa glucosa mandarla a la sangre y que entre de la glucosa a todo el resto de los tejidos cuando nosotros necesitamos sangre, cuando nosotros necesitamos energía. Entonces, por ejemplo, estamos en ayunas, no comimos, necesitamos energía porque nuestro cerebro trabaja, se rompen moléculas de glucógeno, el glucógeno se forma glucosa en el hígado y el hígado la libera a nuestra sangre para que la glucosa pueda llegar al cerebro y ahí darnos energía al cerebro. En cambio, en el músculo cumple una función diferente.
el músculo rompe la molécula de glucógeno para que nos dé glucosa y esa glucosa le genere glucólisis, ¿sí? Y le dé energía para la contracción muscular. Entonces el músculo se regula a él mismo dándose energía a través del propio glucógeno que tiene almacenado, y el hígado regula a todo la glucemia del cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué puede regular la glucemia en el cuerpo? Porque, si ustedes se acuerdan, al principio vimos que había una molécula que me fijaba la glucosa adentro de la célula, que era la exoquinasa, que me convertía la glucosa en glucosa 6-fosfato. Cuando tenemos la glucosa 6-fosfato, la glucosa no puede salir de la célula. ¿Qué es lo que pasa en el músculo? El músculo, cuando rompe el glucógeno, se queda con moléculas de glucosa 6-fosfato y lo único que puede hacer con la glucosa es utilizarla en la glucólisis. Pero eso no pasa en el hígado, ni en el hígado ni en el riñón. Porque el hígado y el riñón tienen una enzima que es la glucosa 6-fosfato fosfatasa. Como dice el nombre, como es una fosfatasa, lo que hace es romper el enlace del fosfato. ¿Está? Rompe el fosfato que está en el carbono 6 de la glucosa y lo que me termina produciendo, el producto de esta enzima, es la glucosa. Entonces, como es una glucosa sin el fosfato unido, puede salir libremente de la célula. Entonces, el hígado tiene esa enzima, transforma de glucosa 6-fosfato a glucosa sola y a partir de ahí esa glucosa la puede llevar a la sangre. Y a partir de la sangre va a ir al resto de las células. Entonces, por eso el hígado puede controlar la glucemia, porque puede mandar glucosa a la sangre y puede captar glucosa desde la sangre. Puede hacer hipoglucemia y puede hacer hiperglucemia. Por eso el hígado nosotros lo conocemos como un glucostato. Es el que mide la concentración de glucosa en sangre. Si hay poca glucosa en sangre, manda más, o sea, libera glucosa al torrente. Y si hay mucha glucosa, capta mucha glucosa al hígado y se transforma en glucógeno o se metaboliza en la glucólisis. ¿Sí? Y es muy importante el glucógeno porque es una manera rápida en la que nosotros podemos mantener la glucemia en sangre y no llegar a una hipoglucemia. Si nosotros llegamos a hipoglucemia, obviamente que no funcionamos y nos terminamos muriendo porque no tenemos más energía, ¿sí? Entonces por eso la hipoglucemia es mala. Bien, ya dije entonces que el hígado tiene una muy alta capacidad de almacenamiento y el músculo tiene poca, pero considerando la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos en el cuerpo, los depósitos de glucógeno en el músculo son mucho más grandes que los que nosotros tenemos en el hígado, ¿sí? Hasta 2 veces más grandes. Bien, ¿cómo se metaboliza el glucógeno? Bueno, nosotros obviamente tenemos que formarlo a la molécula de glucógeno, o sea, nosotros comemos, nuestra glucosa entra a nuestro cuerpo y a partir de nuestro cuerpo entra al hígado. Nuestro hígado, como nosotros ya comimos, quiere reservar energía, guardar toda esta energía que nosotros consumimos, entonces eso lo va a hacer en forma de glucógeno. Para eso nosotros tenemos que formar esta molécula a través de la glucogenogénesis, ¿sí? La glucogenogénesis, como ya les había dicho, es una vía anabólica porque nosotros estamos transformando de una molécula chiquitita que es la glucosa una molécula más grande que es el glucógeno, que es muy muy grande. Entonces es una vía anabólica y también sucede en el citoplasma, así es citoplasmático. Sucede más que nada en saciedad, o sea, nosotros cuando después de nosotros comer, IPS se pasa tanto en el hígado como en el músculo. La estimula la insulina, acuérdense que la insulina es cuando nosotros comemos, y le inhibe el glucagón, que el glucagón es la enzima del ayuno. El glucagón lo que quiere es que haya mucha glucosa en la sangre. Entonces, esta vía es hipoglucemiante porque me está sacando la glucosa de la sangre y me la está metiendo adentro de la célula para guardarla. Y el glucagón lo que quiere es todo lo contrario, es ser hiperglucemiante. En cambio, la insulina estimula esta vía porque es hipoglucemiante. La función de la insulina es meter glucosa adentro de la célula. Bueno, esto es básicamente cómo funciona el glucógeno a través de la glucogenosintasa. Tenemos acá una molécula chiquita de glucosa y se le va a unir, se le va a pegar, es como que nosotros esto lo metemos acá a una molécula de glucógeno, que es bastante grande, ¿sí? Tiene todas moléculas de glucosa una al lado de la otra, pegaditas, y lo que hace la glucogenosintasa
es pegarle una molécula más de glucógeno, de glucosa al glucógeno, ¿sí? Nosotros acá teníamos el glucógeno que tenía estas dos moléculas y ahora tenemos 3. Glucógeno más 1. Tenemos 3 moléculas de glucosa. Así es básicamente cómo funciona la glucógenogénesis. ¿Cómo funciona la glucógenolisis? Que es el paso contrario. Nosotros estamos en ayuno, estamos entrando a la hipoglucemia. Se activa el glucagón. Lo que hace el glucagón es querer que la glucemia aumente. Entonces empezamos a romper el glucógeno en el hígado. Es una vía catabólica porque de una molécula más grande rompemos varias más chiquitas, o sea, del glucógeno rompemos hacia glucosas, y esas glucosas son las que se me liberan a la sangre. Sucede en el ayuno, la estimula el glucagón, la insulina obviamente lo va a inhibir porque no quiere la insulina que haya glucosa en sangre. Y sucede en el hígado para regular la glucemia, o sea, para mandar glucosa al resto de los tejidos, y en el músculo para requerimiento energético. Nosotros estamos poco de energía o estamos haciendo ejercicio, necesitamos más glucólisis para tener más energía por parte del músculo, rompemos nuestro glucógeno, que es nuestra forma de almacenamiento, ¿sí? Así es más o menos como funciona el glucógeno. Se rompe para producir energía, para tener glucosa, para producir energía, y se genera el glucógeno cuando nosotros ya tenemos bastante energía y necesitamos guardarla para después, ¿sí? Para estos momentos de ayuno, por ejemplo. Bien, esto es más o menos lo que ya expliqué. El músculo, como necesita ATP, rompe el glucógeno para hacer glucólisis, y el hígado, cuando hay poca glucosa, rompe el glucógeno en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato tiene la enzima glucosa 6-fosfato fosfatasa, se libera y me produce glucosa, y esa glucosa se puede liberar al torrente sanguíneo, ¿sí? Son dos procesos distintos, la glucogenogénesis y la glucogenolisis, ¿sí? Son dos cosas distintas, no es que es lo inverso uno del otro, ¿sí? Necesitan otras enzimas, como que tengan en cuenta eso. Esta es la glucogenolisis, ¿sí? Necesita otro tipo de enzimas. Esta es una molécula de glucógeno que está ramificada, tiene un montón de glucosa, y lo que hace la glucogenolisis es romper a través de un enlace de fosfato, romper varias moléculas de glucosa chiquititas. Una glucosa 1-fosfato que después se intercambia a glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato en el hígado se transforma en glucosa y la glucosa va a la sangre, ¿sí? Así es la glucogenolisis. Es catabólica porque de una molécula muy grande se produce una más chiquita. Bien, y por último está la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis es el proceso de biosíntesis de molécula de glucosa a partir de fuentes que no son glucosídicas, ¿sí? O sea que no son carbohidratos. Y estas fuentes que sí tienen que saber son el lactato, algunos aminoácidos que son glucogénicos, el glicerol y el propionil-CoA, ¿sí? El glicerol y el propionil-CoA vienen de los ácidos grasos, el lactato viene de, nosotros ya lo vimos, de la glucólisis, y los aminoácidos vienen de la dieta, por ejemplo, ¿sí? O de nuestro mismo músculo, de la ruptura de nuestro músculo. Entonces, todas estas moléculas, cuando nosotros necesitamos glucosa, se pueden transformar a glucosa, me pueden producir glucosa de nuevo, sin la necesidad de que nosotros consumamos glúcidos, ¿sí? Esto es muy importante en el ayuno, por ejemplo. O cuando en la dieta no hay suficiente aporte de carbohidratos. Eso a veces pasa en las dietas cetogénicas, que no consumen muchos glúcidos, o en los que hacen ayuno intermitente, por ejemplo. No consumen muchos glúcidos, entonces el cuerpo piensa que no estamos con mucha energía y empieza a romper nuestros almacenes, nuestras grasas y todo eso, y a partir de la grasa o de nuestros músculos puede producir glucosa, y esa glucosa puede ir a nuestro cerebro para alimentarse, ¿sí? El principal órgano gluconeogénico, es el hígado. Después del hígado, que es el principal productor de glucosa de nuevo, que produce la glucosa para liberarlo a la sangre, obviamente, los riñones y los intestinos también tienen actividad gluconeogénica, ¿sí? Pueden producir glucosa desde otros sustratos, ¿sí? Pero de todos estos
solo el hígado es capaz de enviar glucosa en gran cantidad a la sangre porque tiene la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Sí, acuérdense de eso, que lo vengo repitiendo bastante. Entonces la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa sola por la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, y esa glucosa sola puede salir por la membrana plasmática de la célula hacia la sangre. Esta vía es una vía anabólica, ¿sí? Porque nosotros estamos construyendo de una molécula muy chiquita, que es como el lactato, que ustedes ya vieron que el lactato tiene solo 3 carbonos, una molécula más grande, que es la glucosa, que tiene 6 carbonos. ¿Sí? Se produce también en el citoplasma, se produce en el hígado, en el riñón, en el intestino, y los sustratos son el piruvato o el lactato, que es en el músculo, el glicerol, que pasa en el tejido adiposo, el propionil-CoA, que también pasa con los grasas, y los aminoácidos gluconeogénicos, ¿sí? Que son varios. El producto final va a ser obviamente la glucosa 6-fosfato o la glucosa. Y lo que me va a estimular va a ser el glucagón, que es la enzima de la hormona del ayuno, que quiere que haya glucosa en sangre, y me lo va a inhibir, o sea, no va a querer que suceda esta vía, la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es hipoglucemiante, no quiere que haya glucosa en sangre. Básicamente esta es la gluconeogénesis, ¿sí? Para que se den una idea. Nosotros tenemos el lactato, tenemos el propionil-CoA, tenemos aminoácidos, como por ejemplo la alanina, y tenemos el glicerol por otro lado. Todo me va a terminar formando componentes de la glucólisis, que es la primera vía que nosotros vimos. Y la glucólisis, cuando llega a estos componentes de la glucólisis, lo que va a hacer es el camino inverso del gliceraldehído 3-fosfato, la dihidroxiacetona-fosfato, que son componentes de la glucólisis, me va para atrás, o sea, me va haciendo los caminos inversos de la glucólisis hasta la fructosa 1,6-bifosfato, y esa fructosa 1,6-bifosfato me va a terminar dando glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato glucosa. Y a partir de ahí, esa glucosa va a poder ser liberada a la sangre si estamos hablando del hígado. ¿Está? Bueno, es bastante información, es muy largo, escúchenlo con tiempo, escúchenlo las veces que quieran, y cualquier cosa, como siempre, ya saben que me pueden preguntar, ¿sí? Así que bueno, esto fue el metabolismo de los glúcidos. La próxima clase vamos a ver cómo se involucra todo esto en nuestro organismo, desde que comemos hasta que dejamos de comer, y qué es lo que pasa cuando estamos días sin comer, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva.